¿Qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar, ¿no?, con la serie de Historia de la Filosofía que estamos haciendo aquí en el canal. Habíamos visto en los dos anteriores vídeos pues todo lo referente a la filosofía presocrática, ¿no? Por una parte, todos aquellos filósofos que se centraron en estudiar las ciencias naturales y las ciencias físicas, y luego también vimos un poco lo que fue ya la evolución de la filosofía en la antigua Grecia con la aparición de los sofistas, ¿no? En este tercer vídeo lo que vamos a hacer es ver un poco de manera sistematizada y esquematizada la vida y la obra de los tres grandes pensadores de la historia de la filosofía griega, ¿no?, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, para de alguna manera intentar ubicarlos en su contexto histórico y completar, ¿no?, con este vídeo los dos que ya hicimos en la serie anterior de Historia del Pensamiento Político, donde nos detuvimos en Platón y nos detuvimos en Aristóteles. Por lo tanto, aquí lo que vamos a intentar hacer es, como digo, una síntesis esquematizada de lo que fue la vida y la obra de estos tres autores, ¿no? Bueno, este periodo de florecimiento de la filosofía clásica en Atenas se produjo, como ya vimos, como consecuencia de la crisis de la democracia ateniense, donde, entre otras cuestiones, se les acusaba a los sofistas, ¿no?, de haber sido quienes habían degenerado la sociedad ateniense por medio de su maltrato de la filosofía. Y es aquí donde aparece toda una nueva escuela de pensadores, ¿no?, como Sócrates, ¿no?, que fundamentalmente fue quien lo lideró, que tenían como objetivo cambiar, ¿no?, el objeto de la filosofía y convertir a esta área del conocimiento pues en un área donde se persiguiera, ¿no?, la búsqueda por la verdad, la búsqueda por el bien, intentar comprender de qué manera hay que tratar a la filosofía, reflexionar sobre la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto fue todo un poco lo que esta visión, digamos, de Sócrates de reinventar la forma de hacer filosofía fue lo que permitió el florecimiento, ¿no?, y la aparición de filósofos tan importantes como Platón y como Aristóteles, ¿no? De esta manera, la figura de Sócrates se convierte en absolutamente fundamental. De Sócrates, la verdad es que a título personal sabemos poco de él. Sabemos que no dejó una obra escrita, sino que su forma de hacer filosofía era conversando, ¿no?, y de alguna manera sembrando la duda, ¿no?, por medio de la vía oral, de ese famoso método socrático, ¿no?, que es el de realizar preguntas a tu interlocutor para que él vaya respondiendo y vaya encontrando un poco el camino y la vía del conocimiento, ¿no? Bueno, la mayor parte digamos, de los testimonios sobre Sócrates los conocemos por vía de Platón y por vía de Jenofonte, fundamentalmente Platón, que fue el que desarrolló todos sus diálogos, donde el propio Sócrates era el interlocutor principal, y se nos narra pues una historia de una persona, un filósofo, un pensador, un sabio, digamos, que lo que hacía era ir conversando con todas las sofistas o con todas las personas relevantes, ¿no?, de la Atenas de aquella época sobre cuestiones fundamentalmente centradas en la ética y en la moral, ¿no? Es en estos diálogos de Platón donde se nos muestra a un Sócrates que, digamos, se presenta como la antítesis de los sofistas, como la antítesis de todos aquellos educadores de retórica, ¿no?, que habían caído en el relativismo y que su conocimiento era premeditadamente superficial, ¿no? Ante ellos Sócrates, pues, su labor era la de preguntar por los fundamentos y el porqué de sus planteamientos, y normalmente pues lo que encontraba era divagaciones o respuestas huecas que le indicaban pues que las reflexiones de sus interlocutores no estaban sustentadas en la razón, sino que de alguna manera estaban sustentadas en la memoria o en la imposición, digamos, autoritaria del conocimiento, ¿no? Esto fue lo que le llevó a Sócrates a reflexionar sobre los propios fundamentos mismos de la filosofía, de la reflexión y del conocimiento, ¿no? Bueno, y sabemos también que Sócrates pues, fue acusado, ¿no?, por parte de los tribunales atenienses, ¿no?, por no creer en los dioses locales, ¿no?, y en la religión local, y también fundamentalmente, probablemente fue el hecho principal, ¿no?, que permitió, que hizo que le condenaran a muerte, fue por, digamos, subvertir, ¿no?, a los jóvenes atenienses, ¿no?, y pues inducirles unas ideas en la cabeza que consideraría el tribunal ateniense que no estaban acordes a lo que debía ser, ¿no? Entonces, Sócrates se le brindó la posibilidad
de alguna manera arrepintiéndose de todos estos delitos según el tribunal ateniense había cometido, y él se negó categóricamente, aceptando las leyes que en ese momento Atenas pues defendía y digamos no arrepintiéndose de la labor filosófica o de la labor de difusión del pensamiento que él había realizado durante toda su vida, ¿no? Por lo tanto, esto permitió también que quedara como una figura como mártir de la filosofía, y esto permitió posteriormente el florecimiento y la aparición de filósofos como su discípulo Platón y como el discípulo de su discípulo, el propio Aristóteles, ¿no? Estas dos figuras, Platón y Aristóteles, pues serían, como sabemos, claves a la hora de desarrollar el pensamiento filosófico occidental. Vimos en la serie anterior vídeos referentes a su filosofía política y a su ética, que creo que son dos de los elementos más importantes a la hora de aproximarse a su pensamiento. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser comentar de una manera muy resumida y sistematizada lo que son las otras dos áreas importantes, ¿no?, dentro del conocimiento filosófico, y que son las que se suelen estudiar cuando uno se aproxima a ver a Platón y Aristóteles, que son la ontología, es decir, el estudio del ser, el estudio de la realidad, y la antropología, que tiene que ver con el estudio y la forma que tienen de interpretar lo que es el ser humano, ¿no? Bueno, en primer lugar, con respecto a su concepción de lo que es la realidad y de lo que es el ser, pues sabemos que Platón parte de una división de la realidad en dos, ¿no? Y así defenderá la existencia separada de dos mundos, ¿no?, lo que se hacen llamar el famoso dualismo ontológico de Platón, donde él interpreta que existe un mundo sensible, es decir, el mundo real, el mundo que nosotros podemos percibir por medio de los sentidos, y por otro lado el mundo inteligible, que es lo que él llamaría el mundo de las ideas, ¿no?, que para él sería el mundo verdadero, y por lo tanto el primero, el mundo sensible, simplemente, según Platón, sería una copia de este mundo de las ideas, ¿no? De esta manera, para Platón, pues el mundo sensible sería el mundo físico, caracterizado por, digamos, el cambio, la multiplicidad, la particularidad, ¿no?, y está sometido constantemente a corrupciones, a degeneraciones y a todo aquello, ¿no?, que va intrínseco a lo que es el ser humano, ¿no? Sin embargo, el mundo inteligible, ¿no?, el mundo de las ideas, es incorruptible, inmutable, es el mundo donde están las ideas universales y necesarias. Digamos que para Platón es el mundo real de las esencias, de la ciencia, que solo se puede acceder, ¿no?, por vía de el conocimiento, ¿no?, y que de esta manera es donde desarrolla toda la cuestión del mito de la caverna, ¿no?, donde dentro de la caverna sería el mundo sensible, y salir de la caverna implicaría acceder, ¿no?, y poder llegar al mundo de las ideas, que es donde verdaderamente se ubica el ser, la realidad y el propio conocimiento, ¿no? Sin embargo, por otro lado, Aristóteles, en su concepción ontológica, en su concepción de lo que es el ser, haría una dura crítica a Platón, a su maestro, en este sentido, planteando que no existe un mundo inteligible, no existe un mundo de las ideas, y por lo tanto solo existe el mundo de lo sensible, el mundo de lo real, donde todas las sustancias están de alguna manera compuestas por materia y forma, ¿no?, y por su propia esencia, ¿no? Este es un poco el planteamiento ontológico que hace Aristóteles, poniendo fin al dualismo ontológico de Platón, planteando a su vez que las sustancias que están compuestas de materia y forma pues responden a su teoría de los cuatro elementos, ¿no?, tierra, fuego, aire y agua, y de alguna manera con esto se superará o se podrá entender la ontología de Aristóteles como una superación, ¿no?, de la filosofía de Platón en un sentido ontológico, a pesar de que muchos autores, ¿no?, a lo largo, y corrientes de pensamiento a lo largo de la historia, pues también reivindicarán esta idea platónica todavía, ¿no?, de que existe un mundo de las ideas, ¿no? Esta concepción de la ontología y de lo que es el ser, pues también generará, ¿no?, que en el desarrollo de su teoría antropológica y de la visión que tenían sobre el ser humano estos dos autores, pues también existan diferencias entre sí. Por un lado, Platón pues plantea de la misma manera que existe un dualismo antropológico por la unión, digamos, accidental entre el cuerpo y el alma, donde el alma sería inmortal y donde Platón nos explica que existirían tres tipos: la racional,
la irascible y la apetitiva, en función de las distintas pulsiones que tiene el ser humano. Sin embargo, Aristóteles pues, planteará que la unión de cuerpo y alma no es accidental, sino que es sustancial, por lo tanto no existe un dualismo antropológico, sino que el ser humano es uno, compuesto entre cuerpo y alma, en la que ninguna precede a la otra, sino que, bueno, pues el alma, esto genera, ¿no?, que el alma no sea inmortal al estar conectada y formar un todo con el cuerpo. Y también, pues Aristóteles interpretaría que existen tres tipos de alma: la vegetativa, la sensitiva y la racional, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo existieron, digamos, diferencias en estas primeras etapas de desarrollo filosófico, donde no se estaba todavía reflexionando sobre la esencia misma de la realidad y la esencia misma del ser humano, y digamos que Aristóteles fue un poco el encargado de corregir, ¿no?, o de aportar una visión distinta y diferente, más aterrizada, ¿no?, y menos quizás abstracta e idealista como la que defendió Platón, ¿no? Bueno, y como comentábamos en otros vídeos, habíamos visto ya más pormenorizadamente la ética y la filosofía de Platón y Aristóteles, donde también se comentan un poco en profundidad todas estas cuestiones referentes a la visión antropológica y cuál era su percepción de lo que era el mundo. Pero bueno, en este vídeo hemos considerado comentar pues más digamos, sistematizadamente y esquemáticamente pues todo lo que tiene que ver con su concepción sobre el ser, su concepción sobre el ser humano, y por supuesto también entender cuál era un poco la conexión, ¿no?, y el contexto histórico en el que se desarrollaron de la mano del maestro Sócrates, ¿no? Bueno, estos dos autores, Platón y Aristóteles, ya sabemos lo determinantes que han sido para la historia de la filosofía. Ambos crearon escuela, además de forma literal, porque Platón fundó su academia y Aristóteles fundó el liceo, ¿no? Y posteriormente en la historia de la filosofía pues sabemos que el pensamiento platónico pues fue rescatado por el racionalismo del siglo XVI-XVII. También sabemos que el idealismo alemán pues en gran parte bebe de los planteamientos idealistas que Platón pues comenzó a sembrar. Y por otro lado de Aristóteles pues más de lo mismo, ¿no? Sabemos que el pensamiento escolástico medieval precisamente significa o se centra en la recuperación de Aristóteles por parte de los pensadores cristianos, y también sabemos que en la construcción de la teoría política moderna, ¿no?, en la construcción de los estados-nación, etcétera, etcétera, pues los planteamientos de Aristóteles en el sentido de dotar de constitución a los estados, de tener un gobierno mixto y equilibrado que garantizara una mínima separación de poderes, etcétera, etcétera, pues son planteamientos que ya están también en el propio Aristóteles, ¿no? Por lo tanto, nos ayuda un poco a dimensionar la importancia que tuvieron estos dos autores griegos en toda la historia de la filosofía. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, like, suscribiros para seguir esta serie que estamos haciendo de historia de la filosofía, y nada, y nos vemos en la próxima. Un abrazo.